Para empezar, vamos a hablar sobre fibrilación auricular sin ablación y fibrilación auricular sin fluoroscopía. El tema está a cargo del doctor Mauricio Cortés. Él es electrofisiólogo de Monterrey que trabaja en el Hospital Zambrano León. Adelante, Mauricio, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la doctora Ana, presidenta de SOMEC, al doctor Cabanillas, que está por aquí también, presidente del ARTS. Bienvenidos. Vamos a empezar con un tema que nos atañe a todos porque todos utilizamos algo de ablaciones y todos utilizamos mapeo tridimensional. Aquí en México es muy común el Día de los Muertos, que es una festividad muy importante para nosotros, el 2 de noviembre. Entonces, así es como empezaron los dibujos animados, blanco y negro y solamente 2D. Pero después todo evolucionó y llegó la misma festividad, ¿sí? Con más colorido, con tercera dimensión, donde tú puedes mover y desplazar todos los elementos a como tú quieras o a como tú los necesites. Entonces, esto parte de una analogía de lo que hacemos nosotros con la fluoroscopía. La fluoroscopía es el gold estándar para todos los procedimientos electrofisiológicos, pero su limitante es que nos da muy pocas alternativas para poder diferenciar estructuras, ¿sí? Una oblicua derecha y oblicua izquierda, que son las proyecciones que más utilizamos. Y después de ahí, ¿por qué evitar la fluoroscopía en la ablación de fibrilación auricular? Pues como ya bien sabemos, tenemos efectos cancerígenos y no cancerígenos asociados, efectos determinísticos y estocásticos. Sí, los determinísticos son dependiendo de la dosis. Entre más exposición te puede ocasionar más daños, incluyendo dermatitis, cataratas, necrosis ósea, daño miocárdico. Pero también hay elementos estocásticos, los cuales no tienen un umbral, con una sola exposición pueden ocasionar daño en el ADN de las personas que están predispuestas y esto ocasionar algún tipo de cáncer. El más frecuente es la leucemia. Y a pesar de nosotros utilizar un protector o chalecos protectores de plomo, estos chalecos no te protegen al 100% de la radiación. Y obviamente uno como operador, después de pasar 3 o 4 procedimientos ahí que decían al día, cargando un peso entre 5 kilos o hasta 10, dependiendo del hospital donde estés, pues obviamente eso se va a quejar a tu columna cervical, a tu columna lumbar, a todos lados. Y tú lo ves en el día a día. No es lo mismo que trabajes cero fluoroscopía y llegues a tu casa descansado después de 2 procedimientos o 3 procedimientos, a llegar a tu casa con un dolor lumbar que si yo les pido que levanten la mano, ¿quién ha tenido una lumbalgia después de 2 o 3 procedimientos en el día? Yo creo que el 100% lo levantaría, ¿verdad? Para hacer serofluoroscopía son 2 componentes importantes que vinieron a modificar y a revolucionar todo. Uno es el mapeo tridimensional y otro es el eco intracardíaco. Sin estas 2 cosas nosotros no pudiéramos hacer serofluoroscopía. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos cuando decidimos ir y hacer serofluoroscopía? Primero, los accesos. Después, el sistema de navegar con los catéteres en el sistema venoso y la anatomía de la aurícula derecha. Después canular el seno coronario, después una punción transeptal, después el intercambio de camisa, la anatomía de la aurícula izquierda y por último, ablación del Ritz, que eso es una parte bastante importante. De los accesos, todos quisiéramos ver los accesos como estas 2 venas separadas, la arteria de la vena, ¿verdad? Y que todos fueran así cuando puncionamos, que tuviéramos un acceso adecuado. Pero desafortunadamente esto no es así y generalmente las arterias pueden estar superpuestas a la vena y ahí es cuando hacemos fístulas, ¿sí? Que no nos damos cuenta o pasan desapercibidas. Y todos pensamos que así están, ¿verdad? Para nosotros hacer los accesos serofluoroscopía y estar seguros que realmente estamos en la luz del vaso venoso, podemos hacer 2 tipos de proyecciones, una axial y otra longitudinal,
¿sí? En la longitudinal todavía podemos ver e identificar las bifurcaciones, ¿sí? Para detener el lumen más grueso de la vena. Y recordando que las venas, después de las primeras bifurcaciones que son distales, es un tubo, y entre más proximal al corazón está más grueso, ¿verdad? Entonces esto nos facilita mucho, y cuando nosotros cambiemos ese chip y decir, ok, si empezamos muy distal las punciones, es cuando se te van los catéteres a todos lados, pero si con el uso del eco lineal, ultrasonido lineal, hacemos la punción un poquito más arriba, ¿sí? Podemos tener un tubo ya más seguro, ¿sí? Y después de ahí empezar la navegación con nuestros catéteres, que yo generalmente lo hago con un decapolar, y uno de los tips que les doy es poner la punta distal, ¿sí? Siempre parpadeando, porque eso te asegura que tu punta siempre va para arriba. Después de ahí, puedes ir qué tan arriba, hasta donde quieras, ¿verdad? Puedes llegar hasta la bifurcación de la yugular, para aquellos casos de cardioneuroblación, que aquí está el doctor Serpa con nosotros. Puedes tener la aurícula derecha, como ya lo dijimos, y después guiarte con los electrogramas y ver dónde tenemos la aurícula. ¿Para qué? Para poder introducir nuestro catéter al seno coronario. Y a diferencia de con fluoroscopía, aquí tenemos las dos proyecciones que utilizamos al mismo tiempo y en tiempo real. Tenemos una oblicua izquierda y tenemos una oblicua derecha. Entonces, con esas dos proyecciones, nosotros podemos canular nuestro seno coronario. Y si aún así tenemos dificultad para esto, entonces tenemos otra herramienta importante, que es el ultrasonido intracardíaco, el ICE, donde podemos ver y demostrar el orificio del seno coronario, cómo entra nuestro catéter, y seguirlo a toda la longitud del seno coronario. Entonces, con todas estas herramientas ya pasamos uno de los pasos más difíciles, que es orientarnos en tiempo y espacio en la aurícula derecha y en el seno coronario. Después de ahí, tenemos que ver la manipulación del ICE. Hay quienes se acostumbran a meter el ICE por el lado izquierdo. La verdad, yo en lo personal lo meto por el lado derecho. ¿Por qué? Por las ¿cómo se llama? Las bifurcaciones que tienes que flanquear del lado izquierdo al lado derecho. Pero ya entrando por cualquiera de los dos lados, tú tienes que tener un lumen y seguir ese lumen, ¿sí? Siempre debe estar ese lumen. Aquí tienes tu ICE, ¿sí? Y tu ICE. El metal piezoeléctrico es como tu dedo, y hacia donde lo vas moviendo es hacia donde va subiendo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la luz del vaso. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la aurícula derecha, hasta llegar a la aurícula derecha, y ya en la aurícula derecha podemos hacer diferentes tomas, y estas tomas nos van dando, bueno, esto no corrió, no sé por qué. Bueno, ya diferentes tomas nos van dando, y la primera que nos encontramos es la home view. Después pasamos y vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y después de ahí pasamos, y si seguimos dando horario, vemos la orejuela izquierda, y si seguimos dando horario, vemos las venas pulmonares. Entonces ahí hacemos un FAM para identificar todas las estructuras. Después de ahí pasamos a nuestra punción transeptal, que si nosotros entramos por el lado derecho también, la punción transeptal, la guía nada más se te puede ir para dos lados, bueno, para tres. Una, que se vaya al hígado, sí. Dos, que se vaya a la aurícula derecha, que eso lo ves en la home view. Y tres, que se vaya a la vena cava superior. Para ningún otro lado se va, ¿sí? Entonces, si tú subes tu ICE y no lo encuentras en la aurícula derecha, pues estás en la ¿cómo se llama? En la vena hepática. Tienes que jalarlo y volverlo a subir. Si tú subes tu ICE y das home view, está en el ventrículo derecho, pues hay que recolocarlo. Pero tienes que verlo en la vena cava superior. Después de ahí puedes ver e identificar cómo va subiendo tu vaina, ¿sí? Cómo se desplaza la guía y va subiendo tu vaina. Después de ahí puedes hacer pruebas para ver si la vaina está en el lugar que tú quieres, y identificar la guía y estarla moviendo. Todavía, yo les digo, el medio de contraste es el agua es nuestro medio de contraste en el ICE, ¿sí? Todavía podemos inyectar agua y ver y volver a verificar que estamos en la vena cava superior. Y todavía podemos meter un catéter de mapeo e identificarlo y empezar a hacer tu estructura anatómica desde una camisa con el catéter de mapeo desde la vena cava superior. Después de ahí, ver tu septum interauricular, que aquí no sabía al principio qué era esto, pero luego te encuentras unos septos muy redundantes como son estos, y el problema de no usar ICE
es que aquí estás viendo hasta dónde llega el tenting de tu septum. Que si tú te llegas a pasar de eso, ¿sí?, tu aguja puede estar casi en contacto o en contacto con la estructura contralateral, y es cuando se ocasionan las perforaciones. Para que es muy recomendable la aguja de punción con radiofrecuencia o aplicar 25 watts en la aguja que tú tienes. Y después de ahí, si usas radiofrecuencia, el tenting, en lugar de seguir, se recorre y ya puedes identificar bien tu aguja, y con agua, como ya habíamos dicho, ves que estás del otro lado, del lado izquierdo. Después de ahí, avanzas tu guía otra vez. Aquí es una imagen que yo les digo siempre ¿cómo estar seguro que tu camisa ya está del otro lado? Pues tienes una imagen de doble riel. Cuando tú sacas ya el dilatador de la camisa, tienes una imagen de doble riel, y sobre esa imagen vas subiendo tu guía para hacer el intercambio, si vas a hacer el intercambio por una camisa deflectable, que es lo más recomendable. Después dejas tu guía en la parte izquierda y subes tu camisa. Ya teniendo tu camisa, puedes identificar el catéter de mapeo tridimensional, y te vas, y generalmente con horario te diriges a la vena pulmonar superior izquierda, que yo siempre les digo es una estructura que nunca va a cambiar de lugar. Si las venas nunca cambian de lugar, y la vena superior izquierda menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pared posterior de la orejola izquierda siempre es igual. La estructura cambia, a lo mejor tiene 3 venas, a lo mejor tiene 4, pero eso, la vena superior siempre va a estar donde mismo, ¿sí? Más posterior que la aurícula izquierda. Y después la superior izquierda. Y después la superior derecha va a estar al mismo nivel que la superior izquierda. Y la inferior izquierda va a estar al mismo nivel que la inferior derecha. Y ahí puedes hacer una reconstrucción tridimensional siempre, empezando con la vena superior derecha, después te vas a la izquierda. Un poquito lento, aunque teníamos el turbo aquí en el mapa, pero bueno. Ahí vemos cómo vamos haciendo todo nuestro mapeo, ¿sí? Ahí estamos en el inferior. Yo siempre les digo, tenemos que tener una proyección posterior. ¿Por qué con la posterior? Y tener una forma de X, ¿sí? Si tú tienes una posterior y una forma de X, nunca te vas a perder. ¿Por qué? Porque sabes que tu vena pulmonar superior izquierda va a estar al mismo nivel que la derecha, y que la inferior izquierda va a estar al mismo nivel que la inferior derecha. Una más anteriores, las superiores, y las posteriores más inferiores. Y así puedes hacer las estructuras, ¿sí? No importa si tiene tronco común, si tiene 2 venas o lo que sea, siempre identificando la superior izquierda. O si tú no pones una forma X, piensas que tienes un tronco común derecho, pero ya al momento que la mueves, ya no hay forma de que te pierdas. Después de ahí, ablación del RIS, que yo creo que de toda la ablación de la fibrilación auricular, lo más difícil es entender el RIS e identificarlo, que yo no lo entendía hasta que no usé ICE. Sí, porque todos te dicen, no, dale ablación en el RIS, tú piensas que el RIS está aquí, vas a tener tu catéter aquí, y justo en el vértice del RIS vas a dar ablación. Eso es imposible. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el mismo ICE, podemos identificar que estamos sobre el RIS en el lado de la vena. Y si todavía queremos ser un poco más estrictos, ¿qué es lo que yo hago? Sí, doy ablación en el RIS del lado de la orejuela también. El RIS es una estructura muy gruesa, ¿sí? Y cuando perforas la orejuela es porque estás 1 o 2 centímetros más interno en la orejuela, donde tienen los pliegues, que esos son los delgados, ¿verdad? Pero el RIS es una estructura gruesa, que hasta ahorita no he perforado ningún paciente. ¿Y qué nos dice la evidencia actual? Que tenemos seguridad haciendo ablación con catéter, con mínima fluoroscopía, y de mínima fluoroscopía a cero fluoroscopía es nada. Y de ahí el tiempo de procedimientos, no hay una diferencia estadísticamente significativa, y lo que nos interesa, el éxito es igual. El seguimiento a largo plazo también es igual, usando fluoroscopía o no usando fluoroscopía. Sí, hay algunos estudios que nos dicen que no hay diferencia en el éxito ni en los tiempos. Hay otros que nos dicen que usando cero fluoroscopía hay menor tiempo de procedimiento, sin diferencia de complicaciones, y la efectividad es igual, sin diferencia estadísticamente significativa.
Entonces, ¿cuáles son las limitantes para hacer serofluoroscopía? ¿Los costos? Pues no, porque estamos utilizando prácticamente el mismo material que si utilizamos fluoroscopía. Anomalías congénitas de los pacientes, a eso sí puede ser una limitante. Trajes de plomo, cuando tú inicias un programa de serofluoroscopía, si tú entras con el traje de plomo, estás muerto. ¿Por qué? Porque empiezas a batallar y lo primero que vas a decir, déjame dar tantita fluoro. Y esa tantita fluoro se vuelve más fluoro y más fluoro y más fluoro. Entonces, la primera limitante es que tú te pongas un traje de plomo. Si tú quieres hacer serofluoroscopía, tienes que entrar sin plomo. Y si batallas, tienes que saber cómo resolverlo, como cuando lo haces con fluoroscopía. Tenemos todos los accesos seguros porque tenemos eco lineal, tenemos todas las estructuras seguras porque tenemos mapeo tridimensional y tenemos la punción transeptal muy segura con el ICE. Y lo último, los retos. Si tú no tienes retos en esta vida, pues estás frito, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir avanzando, ponerte retos para que todo salga bien. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por la presentación. Ahora invito al doctor Cristiano Pisani. El doctor trabaja en el Instituto del Corazón de San Pablo. Tiene una enorme experiencia en ablación y es una gran distinción para nosotros que esté aquí. Adelante. Muchas gracias de nuevo, Ana, Néstor, todo prazer estar acá. Pero yo voy a hablar en inglés que me siento más confortable, pero las preguntas podemos hacer en español. Yo que fue what was asked to me to talk was about the advances in technical aspects of ablation of ventricular tachycardia. And as I was talking today with Dietrich, since for 7 years from now, we have improved a lot. And my thesis was with old technology, but now we have much more than we had in the past. And those are the data we can see here. Since from 2000, the results of ablation of ventricular tachycardia has improved, but not that much, not as expected. My thesis was in 2021, the case I did until 2019. And we have a good success rate, but not perfect. So what we have now, I think, and we really can improve, and we are improving the results and the safety of the procedures. The ventricular tachycardia substrate is possible to be mapped with the catheters. We can see here, when we have a fast conduction, we have a normal conduction, but when we have the scar, we have collision of the activation. We have a slowed and lower condition, and this could be evaluated by the catheters we have. So we can see here, when we see this, a long duration fractionated electrogram and low amplitude, we are clearly on the tissue scar, and this is a substrate for ventricular tachycardia. So what are the advances? The first advance of ventricular tachycardia is the high density maps. Now we can have a real clear mapping, a clear sense of what is the tachycardia, and one advance was those high density mapping catheters. What we can see here a map when we did the old cases with the regular catheter, and my thesis was with the ablation catheter. We can have a much less resolution scar, and especially the area when we have a not dense scar, but the old system showed like a dense scar. Now we can see different. We can see the healthy tissue
on that scar, so we can, especially the area of dense scar, now we can see that it's not so dense. So with the new catheter, we can identify better this scar. And also, as we got too many points with those multipolar catheters, we can now have this epicardial map. We can have like 5,000-6,000 points. That for, as I did my thesis, was 500 points, was take a long time. Now we can have this high density map with very fast mapping. And additionally, as the resolution of the catheter is better, we can see more these signals. We can eliminate the far fields, so it's much better when we have this. So this is the first advance on the VT ablation. And when we have the map, it's possible to identify what must be the focus, what is the substrate I must ablate. This is regular, and we can see here 0.5 to 1.5. But when we use when we change the window, the color bar here, you can see 0.2, 0.1, and 0.2, 0.5. You can find where we have a real dense scar, and we can see where we have less dense scar. So this was a scar, but you can see here we have a denser scar, and probably the circuits of VT are related. This could be the center of the circuit, and the circuit can rotate. So one point is that we can use the voltage corridors to find where is the site of ablation. But the second advance, and I think this is the most important advance, is the functional mapping. Now we can have the late potential mappings, ripple mapping, island mapping, and water map. Now we don't only see the scar, we can see how this scar manage the activation during sinus rhythm without the need for ventricular tachycardia induction. This is a late potential map. We used to do a lot in the past with the late potential maps, especially when we do not know the concept of this acceleration zone. So this is one case, but Cristiano Dietrich, that is here, published very nice data about the late potential map. So when we tag and we paste on that late potentials, we can identify the isthmus and the exit, especially the exit of this tachycardia. So another way of functional mapping is late potential mappings. The ripple mapping, we presented on HRS many years ago. When we have this one characteristic of CARTO, that those bars show the activation and voltage. So when we look this activation, we can see here, you can see here we go up, epi, then go endo, and there's a very late exit here. We can see preferential conduction. We presented this data, but there's one guy from England that has very nice data of ripple mapping to find the corridors in patients with ischemic cardiomyopathy. So another tool of functional mapping is the ripple mapping, and then this is possible. Your brain must be trained, because it's not that easy to see, but if you see many times, you can identify these corridors, this area of activation. The island, the work by Roderick Tang, that is also a known concept. When you have the isochronal maps, the isochronal maps with a fixed duration, you can measure the velocity of activation. So if you have a large area of the same isochron, that you have a fast conduction. When you have a slow, a narrow area, you have a slow conduction. Just like a car, you have a car that's moving 5 seconds if it's fast, a larger distance, and if the car is slower, you cover a less distance. And Roderick also showed that the areas of the interest, we call it the deceleration zone, are the areas where you have more isochrones. So this is the later conduction, and this could be a target. This is a case we did. It's a Chagas disease patient with epicardial mapping. You can see here that we have a fast conduction here,
and then we have a slower conduction on the apical aspect of this scar. This, sorry, I had the other map. This is a tetralogy of follow patient. My colleague had done the ablation some years ago, and some months ago, and she still had the ventricular tachycardia, so he asked me to help. We can see here that the patient had a very sick right ventricle, and we can see here that we have those deceleration zone related to this scar that was not only on the outflow tract that is usual for fallotetralogy. And now with another concept by Andrea Davila that used this, but uses a tool of CARTO that is called early mid-slate. We have the lower threshold of early mid-slate that we can see barriers of conduction. So this is a ischemic patient that we can see here. We have a conduction, and we have barriers here, and this activation going this. This was published by Andrea Davila, so we can see the pattern of activation, all this seen in sinus rhythm without the need of induction of ventricular tachycardia. The third advance is the dynamic mapping. It's functional, but functional added to shorter coupling times, that we can see the functional aspect of that part of the tissue is called the deep mapping, and Andreu Porta showed that this is one way. My scene about deep mapping is a little bit different that Andreu Porta showed. I think more deep mapping as area, he showed that you can select areas that are more important. I think, from my point of view, that deep mapping is to find in the healthy tissue or seems to be healthy tissue that you have this delay that the group from Katja Zeppenfeld showed the hidden substrate. So I use the deep mapping after the initial ablation if you still have VT inducted, because this in the border of the normal tissue can find this hidden substrate. So for the deep mapping, we can have a less extensive ablation, but for me it's a valuable tool after the initial substrate modification, especially closing all those LM areas. This is a recent publication of André Carmo from Brazil, that they published their data of the functional mapping comparing to substrate mapping. And what he did, he looked for corridors, but he used those short coupling S2 stimuli to find the substrate. And what they could see here, that we have improved outcome of ablation when using those functional, not only ablating the scar, as I told we did in the past. So we can we really hope that we can have more data showing that when you use this compared to the old techniques, we can improve it, and I really feel that we are improving what we are doing when doing VT ablation. The fourth advance is image integration. The image integration, when you have the processing of the image, we have the ADA software that we do the reconstruction of the MRI, and we can put the MRI on the system, both systems, CARTO, Rhythmia, and Insight, all the systems. We can put the workflow is a little bit different, but it's possible to bring the image of the CMR to the system, and we can have the aided ablation that we do all the mappings, but we can also focus the area of mapping and area of ablation here. This is a patient I did some years ago with valvular and ischemic cardiomyopathy. He had a scar. Here we can see here on we had a voltage map. I have the activation map also, that we have a corridor here that was related to this MRI corridor, and the ablation was guided to this area. Initially, actually, because after that, as the scar was not big, I decided to burn more. But this patient had a great outcome. As I told, it was like 4 or 5 years ago. Is all this time without VT recurrence. And this patient had a normal ejection fraction. We maintained this patient without ICD.
team from Barcelona, Berruezo from the clinic, they published it. They also have the guided ablation. For me, the guided ablation is a little bit more complicated. What they said about the guided ablation. You have the MRI, and you put the MRI on the system, so you don't need to map, and this is the guided. We do the aided ablation, and what they published that if you use guided or aided by MRI, you have a better outcome. When you use aided, you have same time of no CMR, but if you do the guided, you have a shorter time because you don't have to do the map. But there are problems, MRI resolution, the fusion of the image also is a little bit complicated. So what we do is the aided ablation, and we published it 2 years ago. Our series, first initial seven patient series, and that especially if the patient has no big scar and less than 9 segments on the epicardium, those patients had a better outcome and is a good outcome. This is, I think it is the patient I showed you before. So what, to end the presentation, what is my approach to VT ablation? What I do, I put all advances together. I do not use island, waddle, ripple, voltage. I put everything together. What I like to do, I do the map, and then I go out of the field, and I like to sit. We use most cases on Carto. I like to sit on Carto, and then I start drawing. Where is the activation? What we have the data for activation? We have the data from the scar. We change the color of the scar to find denser scar or less dense scar. Then we have the plan for ablation. Another thing I like to do is when I'm there on the system, I like to draw in the area that I want to burn. Here was a patient with ischemic VT. We have the waddle and the late activation here on the inferior aspect, and we have activation that we have corridors going from the left and from the septal aspect, and I decide to burn this area. So I sit on the Carto, I decide where I'm going to burn, I put this red line showing, and then I change to anatomical that is better to see, and then start doing the ablation. This is the case of the phallotetralogy. You can see we did a very large ablation, but hopefully this patient, she had, on the first ablation, had VT like 1 week after. I think there are like 5-6 months of this ablation, and the patient is doing well. One thing I don't like to do much is remap, but if you're doing quick in the procedure, it's possible to remap, but usually, especially for those large ablation, I don't think it's necessary to remap. We try for induced VT before and after, but I almost never map during VT ablation. So to conclude, first advance, high density map. This is very nice and improved a lot. Second advanced, functional map. For me, this is the most important knowledge that we have. And this is not only technology, it's the doctors that are thinking well. The dynamic map, and fourth, the image integration. But my approach to VT ablation is put all these advances together. If we do this, we can have a real good VT ablation. Thank you. Gracias, Cristiano. Excelente, como siempre. Y bueno, el siguiente tema es una pregunta muy interesante que es cada vez más frecuente en el día a día de la clínica. ¿Cómo hacer la resincronización cardíaca? ¿Técnica convencional por seno coronario o estimulación fisiológica? El doctor Ulises Rogel nos va a presentar este tema. El doctor Rogel es expresidente de SOMEC y también el pasado presidente de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco. Adelante, Ulises. Buenas tardes a todos ustedes. Mientras ponen la computadora, quiero primero darles las gracias a los organizadores de este congreso, en especial a Ana, por su amable invitación para estar esta tarde hoy con todos ustedes. Y bueno, en los próximos minutos hablaré un poco acerca de cómo resincronizar a los pacientes. ¿Ya?
Ok. Bueno, mientras arreglan esto eléctrico, paradójicamente, una de las cosas que yo hoy día he estado abandonando día a día es hacer resincronización a través de seno coronario. Y esto es por algo que en la cabeza me dice que la estimulación fisiológica, la estimulación en rama izquierda específicamente, en unos años va a superar, en poco tiempo va a superar la estimulación por seno coronario. ¿Con qué la...? Bueno, para empezar, bueno, creo que todos ustedes saben y todos sabemos que cuando tenemos el sistema de conducción íntegro, la despolarización ventricular empieza en el septum, pasa a la punta del corazón, las partes laterales y finalmente las bases. Ese es un concepto que hoy día sabemos cuando tenemos el sistema de conducción eléctrico íntegro. Otro concepto que también desde hace mucho tiempo nosotros sabemos es que aquellos individuos que tienen un QRS más angosto tienen una mejor sobrevida que aquellos individuos que tienen un QRS ancho. Estos individuos van a morir antes que esos o tienen la probabilidad de morirse antes. Y esto de la sincronía entre los ventrículos también es algo que nosotros podemos ver de muchas maneras, tanto con métodos no invasivos como invasivos. Esta imagen la hice yo hace mucho tiempo, un paciente que tuvimos con un bloqueo de rama izquierda. Vean ustedes cómo el ventrículo izquierdo tiene un retraso en su activación en relación al ventrículo derecho. Esto no sucede normalmente cuando tenemos un QRS angosto, donde la activación tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo es similar. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque ejemplifica o trata de ejemplificar los diferentes tipos de estimulación. Un electrocardiograma normal con un QRS angosto, un electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda, un QRS ancho, estimulaciones que hoy día tenemos que evitar, la estimulación de miocardio no especializado en el ventrículo derecho, y también pasa lo mismo cuando tratamos de estimular únicamente el ventrículo izquierdo, pero en sitios donde no hay tejido especializado. Hoy día lo que tenemos que tratar de ver siempre y conseguir con los pacientes, y en mi particular punto de vista y en el de muchos electrofisiólogos, es en todos los pacientes tratar de conseguir QRS angostos a través de estimulación biventricular por seno coronario o a través de lo que llamamos hoy día estimulación fisiológica, que incluye el GIS y la rama izquierda. Esta diapositiva ejemplifica y sintetiza la evolución de la estimulación cardíaca. Desde los primeros intentos en estimular al corazón a finales de los años 50, donde con un solo electrodo, de manera muy primitiva, podríamos decir ahora, se podía ya estimular el corazón y se trataban las bradiarritmias. Y estos métodos, aunque sean muy sencillos, salvaron muchas vidas en ese entonces. Posteriormente se buscó la sincronía entre la aurícula y el ventrículo, con el advenimiento de los marcapasos bicamerales, pero una vez que se consiguió esto, se trató de buscar siempre y se ha tratado de buscar la sincronía entre los ventrículos. Y esto no es diferente, y esto ha pasado ya a lo largo de varias décadas, primero con la estimulación biventricular y finalmente con la estimulación fisiológica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hoy día sabemos que cualquier enfermedad del sistema de conducción, ya sea en el atrio, ya sea en el nodo AB o ya sea en el ventrículo, nos va a dar consecuencias que al final del día nos va a decrementar el gasto cardíaco. Y esto, a través de la estimulación, lo que nosotros, y lo que todo mundo quiere es tratar de restaurar esta conducción o tratarle de hacer lo más normal posible. Este artículo, como todos ustedes seguramente conocen, fue el parteaguas en la resincronización cardíaca por seno coronario, el estudio Companion, publicado en el New England en el 2004, donde nos mostraron que un marcapaso tricameral usando el seno coronario, estimulando el ventrículo izquierdo simultáneamente con el ventrículo derecho, mejoraba la sobrevida en un 24% comparándolo con tratamiento farmacológico. Y si esto lo asociábamos a un desfibrilador, esta mejoría era todavía más, 36%. Hoy día sabemos que las personas que más se benefician con este tipo de terapia son las mujeres, y las personas o los individuos que tienen QRS muy anchos, por arriba de 150. Y así, hoy día estas indicaciones que se publicaron desde hace ya mucho tiempo siguen vigentes. La resincronización cardíaca por seno coronario tiene indicación clase 1,
1A, con muy buena evidencia, si se tiene bloqueo de rama izquierda y si se tiene un QRS muy ancho. 1B cuando se tiene bloqueo de rama izquierda, pero no se tiene un QRS tan ancho, y de ahí las demás. Pero hoy día son indicaciones claras y precisas de la resincronización a través del seno coronario. Y esto a nosotros nos gustó desde que empezamos a trabajar en electrofisiología ya hace algunos pocos años, donde tuvimos pacientes y veíamos estos pacientes dilatados, sabíamos que existían los resincronizadores y les poníamos marcapasos tricamerales. Este es un caso de un paciente con distrofia muscular de Becker que tenía una miocardiopatía dilatada no isquémica. Este caso lo publicamos hace ya algunos años, lo resincronizamos, vean el electro que conseguimos en ese entonces, y unos meses después vean ustedes la disminución de la silueta cardíaca, el remodelado reverso y obviamente pues la mejoría en los parámetros hemodinámicos. Y esto sabemos que también pasa en los pacientes isquémicos, con un poco menor de efectividad, pero también es útil. Un paciente que tuvimos también hace muchos años, bloqueo de rama izquierda con un QRS muy ancho, 0.20 segundos, que pasa a tener un QRS de 0.10, poniendo un marcapaso tricameral, en este caso un dispositivo con tecnología multipunto, y vean ustedes 3 meses después la mejoría de este individuo. Pero posteriormente ya la gente se inquieta y entonces en el 2000 se publica la primera serie, una serie pequeña, apenas 14 pacientes con fibrilación auricular, donde se estimula directamente el haz de His. Y en ese primer estudio se vio que este tipo de estimulación con un solo electrodo colocado en el haz de His, estimulando el haz de His, mejoraba los diámetros tanto diastólico como sistólico y mejoraba la fracción de expulsión. La radiografía publicada en ese artículo muestra lo mismo, disminución o un remodelado reverso. Posteriormente, en el 2017, el doctor Wang publica los primeros casos de estimulación en rama, pasando o por delante del sitio donde estaba el bloqueo eléctrico, consiguiendo QRS angostos, y esto también fue uno de los parteaguas en estimulación cardíaca. Esta es una gráfica que ejemplifica todos los estudios que están en desarrollo en relación a estimulación fisiológica, tanto en pacientes con falla cardíaca, que es el tema que nos ocupa ahora, pero también en pacientes con bloqueo CB. En esta revisión, en esta publicación que se hizo este año, que fue por la Sociedad Europea, que son las guías en relación a estimulación fisiológica, nos mencionan tasas de éxito por arriba del 90% y mejoría con estimulación fisiológica, ya sea en el GIS o la rama, del QRS, de la sincronía del ventrículo izquierdo, de la clase funcional, de la FEBI, de los diámetros del BI. Y entonces, hoy día vamos a tener y tenemos que promover la estimulación fisiológica sin olvidar el tema de la estimulación a través del seno coronario. ¿Y por qué la estimulación fisiológica? Porque después de unos cuantos casos, y esto está publicado, unos 30, 50 casos, nosotros podemos pasar nuestra curva de aprendizaje y poder tener implantes de manera muy exitosa. Podemos reducir después de esos casos nuestro tiempo de fluoroscopía, podemos mejorar nuestros parámetros durante el implante, y sabiendo que aquellos pacientes que tienen un QRS angosto nativo, pues a lo mejor lo va a ensanchar un poquito, pero nunca por allá, más allá de 0.12 segundos. Pero aquellos pacientes que tienen un QRS ancho, indudablemente con la estimulación fisiológica va a hacer más angosto este QRS y por ende, en teoría, la mecánica ventricular es mejor. Y en ese sentido hay diferentes estudios, no con un gran número de pacientes, pero sí estudios que han comparado ambas técnicas, la estimulación por seno coronario y la estimulación fisiológica. Este es un estudio que se publicó en el 2022, apenas 40 pacientes, pero fue un estudio randomizado. Un grupo se llevó a rama izquierda, otro grupo se llevó a estimulación biventricular, y en este estudio lo interesante fue que con ambas técnicas se mejoraba la dinámica, se mejoraron los parámetros como hospitalizaciones por falla cardíaca, se mejoraron la FEBI, se mejoraba la clase funcional, y ahí es donde se vio que ambas técnicas pueden tener resultados equiparables. El estudio HIS-SYNC también fue un estudio donde se estimuló el haz de His y se comparó con estimulación biventricular, y vean ustedes, en relación a mejorar la función ventricular, ambas técnicas mejoran la función ventricular, y la diferencia que encontraron es que aquellos pacientes a los cuales se les estimulaba el GIS tenían un QRS más angosto que aquellos pacientes que tenían estimulación tricameral a través del seno coronario. O sea que aunque se tuviera un mejor electrocardiograma con estimulación fisiológica, el resultado mecánico o funcional del corazón era muy similar.
Este estudio publicado por un grupo en Colombia, dirigido por Juan Carlos Díaz, comparó 3 técnicas: rama izquierda, estimulación septal profunda y estimulación biventricular. Y vean ustedes qué pasó en esta curva de Kaplan-Meier. Ven claramente que la estimulación aquí en azul de la rama izquierda es con mucho superior a la estimulación biventricular o septal izquierda profunda. Y los que están a favor de la estimulación por seno coronario, como el doctor Cabanillas, me dirá, bueno, espérame tantito. Pero, bueno, pues este resultado fue interesante. Y este fue un estudio muy parecido a otro estudio que publicaron en China, haciendo más o menos el mismo análisis con mismos resultados. El QRS estimulado, vean ustedes, menor, más angosto en el grupo de rama izquierda. El cambio en la FEBI, mucho mejor en el grupo de rama izquierda que en los otros 2 grupos, y la mejoría de la clase funcional con mucho y con significancia estadística en el grupo de rama izquierda. Existen también algunos metaanálisis comparando ambas técnicas. Este metaanálisis, publicado en el 2023, el año pasado, estudió o juntó 3,000 pacientes, 1,242 pacientes en rama izquierda, 1,762 con estimulación biventricular, y la rama izquierda mostró mejoría en la fracción de expulsión, en la clase funcional, en la sobrevida, y reducción en el QRS, en las hospitalizaciones y en el umbral de estimulación. La conclusión fue que, comparada con la estimulación biventricular, la rama izquierda se asoció con un mejor resultado electromecánico y clínico, incluyendo hospitalizaciones por falla cardíaca o mortalidad por todas las causas. Complicaciones de ambas técnicas, también esto se ha tratado de estudiar, y vean ustedes, en azul las complicaciones de la estimulación fisiológica y en rojo las complicaciones de la estimulación biventricular. En este estudio, con estas características clínicas, a un seguimiento de 18 meses, se vio que el porcentaje de complicaciones con estimulación fisiológica es un tanto menor que las complicaciones cuando se coloca o se hace resincronización a través del seno coronario, y esto, como todos ustedes saben, pues depende del número de electrodos que se ocupa en una y otra técnica. Complicaciones de acuerdo a la edad, pues mayores de 75 años, menores de 75 años, como todos ustedes saben seguramente, bueno, pues los pacientes más longevos tienen mayor grado de complicaciones, pero esto es lo mismo que sucede con estimulación convencional. Y así, después de la evidencia que hay hasta ahora, se llegan a las guías de práctica clínica, las americanas, publicadas en el 2023, donde la estimulación en rama izquierda o en el haz de His tiene indicaciones clase 2A o 2B, cuando la estimulación a través del seno coronario falló, pero también ya de manera directa, como una alternativa en pacientes con fracción deteriorada, QRS muy ancho, clase funcional 2A4, ya se puede optar por esto con una indicación clase 2B, con un poco menor de evidencia que sustente esta indicación comparado con la estimulación a través de seno coronario. En pacientes también con que no tienen bloqueo de rama izquierda, también la estimulación del GIS o de la rama izquierda tiene indicación 2B, y bueno, pues esto poco a poco ha ido tomando lugar en las guías. En las guías anteriores las indicaciones eran todavía mucho menores. Este año se publican en el europeo las guías europeas, donde tuvimos la oportunidad de ser revisores, y en estas guías lo interesante es la indicación para resincronización cardíaca en pacientes con rama izquierda, en pacientes que no tienen rama izquierda, miocardiopatía inducida por estimulación, y en no respondedores, fíjense ustedes, todos tienen indicación en todos está considerada la estimulación fisiológica con poco menos de evidencia. El tener un círculo totalmente cerrado quiere decir que está recomendado, y el que no tenga un círculo totalmente cerrado quiere decir que puede ser apropiado también utilizar esta técnica. Finalmente, comparando ambas técnicas, estimulación biventricular, pues tiene mucho tiempo, estimulación en ramo, estimulación fisiológica tiene menos tiempo de desarrollo. La evidencia clínica sin duda es más robusta, la evidencia de estimulación a través del seno coronario que con la estimulación fisiológica. La morbimortalidad disminuye con ambas técnicas, pareciera ser que un poco más con la estimulación fisiológica. El éxito del implante es bueno en ambas técnicas, más del 90%. Complicaciones, pareciera ser que la estimulación fisiológica tiene menos complicaciones, y los costos, obviamente los costos, y es un parámetro muy importante más en nuestra región, son todavía mucho menores cuando optamos por la estimulación fisiológica.
Entonces, en conclusión, la resincronización por seno coronario sin duda sigue siendo la primera opción, eso nos dicen las guías y eso nos dice la evidencia clínica, pero la estimulación fisiológica sin duda ha sido el siguiente gran paso en estimulación cardíaca, es lo último en estimulación cardíaca. La evidencia actual sugiere que la estimulación del sistema de conducción podría sustituir en un futuro a la estimulación biventricular, y ese es un tema todavía de discusión y en investigación. Pero, sin embargo, pues se requieren más estudios randomizados, que ya están en marcha, que demuestren por lo menos la no inferioridad de esta técnica. Muchas gracias. Bueno, gracias Ulises, excelente práctica, excelente disertación. Así que vamos a invitar ahora a Gerardo Rodríguez Díez del Centro Médico 20 de Noviembre. Va a hablar sobre ablación de fibrilación auricular en pacientes con falla cardíaca, mejora desenlaces clínicos. Gracias, Néstor. Pues muchas gracias al comité organizador, especialmente a la doctora Berni. Gracias, Néstor, por invitarme a esta charla en conjunto. Y bueno, de una vez les digo que esta charla no está hecha para electrofisiólogos, y es para no electrofisiólogos, porque pues todos los electrofisiólogos concordamos en que hay que hacer ablación de fibrilación auricular cuando detectamos la fibrilación auricular. Eso es mi declaración de conflicto de interés, y la verdad es que he recibido plumas, lápices, bolsas, pijamas quirúrgicas y toda clase de souvenirs. No tengo empacho para eso, y no crean que me burlo de la compliance, ¿eh? Bueno, la fibrilación auricular todos sabemos que son desencadenantes que vienen de las venas pulmonares y que luego hay un sustrato que perpetúa la fibrilación auricular. Esta es la clásica imagen de la fibrilación auricular de los rotores de Jalife, y curiosamente en la antigua Guatemala encontré una imagen similar. Vean cómo esta es la contracción auricular caótica, pero tiene un centro que es el rotor principal que perpetúa la fibrilación auricular. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Y esto lo sabemos todos como cardiólogos. ¿Cuál es la historia natural del riesgo cardiovascular? Pues hay genes y estilo de vida que ayudan a que haya hipertensión, obesidad, dislipidemia, que haya un remodelado vascular y aterosclerosis, y eso aumenta el grosor intramiocárdico por hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda. También hay infartos lacunares, hay microalbuminuria, y todo eso lleva a angina, infarto agudo del miocardio, FA, eventos vasculares cerebrales, insuficiencia renal, episodios reincidentes, y al final pueden llegar los pacientes a falla terminal renal, falla terminal cardíaca, diálisis, demencia. Entonces, nosotros como cardiólogos lo que hacemos es tratar conjuntamente la lesión silente y tratamiento de los episodios, y al final todo esto induce en que debemos de modificar los factores de riesgo, cambios en el estilo de vida para interrumpir la progresión de la enfermedad vascular. Pero cuando ya llegamos a insuficiencia cardíaca, en realidad es una enfermedad terminal, todos lo sabemos. En el estudio Framingham famoso, la mitad de los pacientes que se detectaba al año y a los 5 años estaban muertos, mortalidad según Framingham. Y cuando empezó el tratamiento, claro, esto ya es viejo, 90, 99, pero pues, se mejoró el tratamiento médico, el impacto de esta mortalidad. Ahora tenemos los famosos 4 pilares de la insuficiencia cardíaca, y bueno, vamos a mencionarlos después. Pero este es la insuficiencia cardíaca relacionada con las arritmias. Y tenemos un espectro en que podemos hacer ablación y podemos hacer terapia de resincronización. Si tenemos fibrilación auricular o taquicardias auriculares, unas dan ritmos irregulares, otras dan ritmos muy rápidos, pero pueden llevar a taquicardiomepatía. O las extrasístoles ventriculares, que también llevan a taquicardiomepatía, disincronía B, o lo que ya sabemos, el bloqueo de rama izquierda y la estimulación ventricular, y eso lleva a disincronía. Entonces, todo esto es el espectro que nosotros como electrofisiólogos nos enfrentamos en la insuficiencia cardíaca. Y para esto tenemos tratamientos, ya vimos ablación y resincronización.
Particularmente la fibrilación auricular, lo que necesitamos nosotros es el aislamiento de las venas pulmonares y controlar el ritmo. Y cuando no se puede, hay que hacer ablación del nodo AB y controlar la frecuencia. También hay otras taquicardias que ya sabemos, como el flóter auricular, que llevan insuficiencia cardíaca y que cuando nosotros hacemos la ablación en 95% de los casos, recuperamos ritmo sinusal, se recupera la función ventricular. Esto es muy importante que tengan en mente que la fibrilación auricular, esta máxima de los 80, que la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular, es muy cierto, porque entre más haya fibrilación auricular, hay un remodelado eléctrico, un remodelado estructural y un remodelado autonómico que no tenemos todavía ciencia cierta el impacto que hay en la ablación, pero se está estudiando. Finalmente, cuando nosotros encontramos un paciente con fibrilación auricular, hay que estratificar el riesgo, hay que ver si es paroxística, persistente de larga duración, permanente, si tiene una aurícula normal pero con fibrosis por otras cuestiones, a lo mejor una enfermedad infiltrativa, puede ser después de tratamientos oncológicos, qué dilatación tiene la aurícula y qué función ventricular tiene. Pero independientemente de ese abordaje clínico, el tratamiento actual de la fibrilación auricular es muy claro, es recuperar y mantener el ritmo sinusal. Y esto lo sabemos por diferentes estudios, este es el último en 2020, el ESF-NET, donde el tratamiento temprano y agresivo para recuperar el ritmo sinusal nos ayuda a disminuir la muerte cardiovascular, las hospitalizaciones y los eventos vasculares o eventos cardiovasculares adversos. Ya sabemos nosotros que, hay muchos estudios, el estudio Cabana es uno de los más representativos, que la ablación con catéter es superior a el tratamiento antiarrítmico. Y también sabemos que en insuficiencia cardíaca, en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente, si nosotros hacemos ablación, los pacientes mejoran en relación con terapia médica. Disminuyen la muerte y hospitalizaciones por falla cardíaca, la progresión de la falla cardíaca y la muerte cardiovascular. Entonces ya lo tenemos claro. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el abordaje clínico de un paciente con fibrilación auricular y falla cardíaca? Estamos hablando de una FEBI menor de 50% y FA. La primera pregunta es si la insuficiencia cardíaca es por FA. Si la insuficiencia cardíaca es por FA, entonces hay que recuperar y mantener el ritmo sinusal, y esto tiene que ser con cardioversión, antiarrítmicos y ablación de venas pulmonares. ¿En qué orden? Bueno, ya depende de la evaluación clínica que tengamos con el paciente, pero es prontamente recuperar y mantener el ritmo sinusal. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es si la fibrilación auricular es por insuficiencia cardíaca. Entonces es una enfermedad, es parte de la insuficiencia cardíaca terminal, y entonces se está produciendo fibrilación auricular. De todas maneras, si tenemos esa fibrilación auricular provocada por la insuficiencia cardíaca, si es paroxística o persistente, hay que hacer ablación. ¿Por qué? Porque a los pacientes les va a ir mejor. Si tenemos un paciente dilatado con insuficiencia cardíaca que está haciendo eventos de fibrilación auricular, eso es un factor desencadenante para el desequilibrio o la descompensación. En cambio, si la fibrilación auricular es fibrilación auricular permanente, o sea, una fibrilación auricular que no vamos a poder recuperar el ritmo sinusal, entonces hay que hacer otro abordaje. Generalmente, el abordaje que hacemos es colocar sí, antes resincronización, pero ahora con la rama izquierda hemos visto que es mucho mejor poner una rama izquierda porque los pacientes en realidad mejoran. Y ya si hay que hacer ablación del nodo AB o dar fármacos para bloquear el nodo AB, bueno, ya dependerá igual de la evaluación clínica que tengamos con cada paciente. Vamos a ver dos casos clínicos. El primer caso es un paciente masculino de 57 años que no tenía factores de riesgo cardiovascular, que realiza ejercicio de alto impacto de estos de 15 minutos de mucha fibra, como lo hace el doctor Serpa todas las mañanas. Eso lleva a fibrilación auricular, doctor Serpa.
Con cuidado. Pero el paciente asintomático y tiene fibrilación auricular porque fue un hallazgo de un electro que le hicieron y mencionaba que después de COVID hace 3 años, pues había tenido palpitaciones, pero se le habían quitado. Entonces el paciente, pues en realidad cuando ve su electro, tiene una respuesta ventricular media conservada, por eso no siente palpitaciones, tiene menos de 100, hace ejercicio, entonces tiene una buena capacidad, pero está en fibrilación auricular y lleva 3 años en fibrilación auricular. Y el médico que lo ve, que le hace un ecocardiograma que tiene fracción de expulsión 40%, no está dilatado, pero pues tiene fracción de expulsión 40%, tiene insuficiencia cardíaca. Hay que darle los 4 pilares de la insuficiencia cardíaca. Sí, eso lo va a ayudar, y pues sí lo ayudó a buscar un electrofisiólogo, porque el paciente es de Veracruz, vive en Veracruz, está en el calor y le dan todos estos chochos para que bajan la presión, pues el paciente no toleraba hacer ejercicio, le cambió su vida. Entonces sí, buscó la ayuda para hacer una intervención. Entonces la propuesta es, obviamente, hay que hacer una ablación de fibrilación auricular. Y esa ablación se la propuse con crioablación porque, bueno, no estaba muy dilatado el paciente en realidad. Hacemos 1 o 2 lesiones y con estas 2 lesiones nosotros podemos hacer también ablación de los plexos ganglionares, que es muy importante en los pacientes que son deportistas. Y con eso nosotros logramos hacer un aislamiento desde el antro al ostium de las venas pulmonares y podemos solamente dejar células vivas en la pared posterior en medio, pero todo lo demás son células que están ablacionadas. Y además, bueno, tenemos la ventaja, este no es el paciente en particular, pero tenemos la ventaja que con aurículas pequeñas, con el mismo balón podemos hacer 3 o 4 realmente terapias porque el balón alcanza para ambas venas. Entonces reforzamos mucho esa lesión. Para los no electrofisiólogos les explico que este es el procedimiento de ablación. Aquí ven en los electrogramas. No me da aquí señal. Bueno, van a ver cómo se separan a la izquierda, se van separando como vamos haciendo la terapia y pum, desaparecen. Eso es lo que nosotros llamamos aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Eléctricamente ya no tiene potenciales en las venas pulmonares y permanece con una función mecánica. Y este sí es el estudio pre y post de este mismo paciente. Vean cómo no estaba tan dilatada la aurícula y con esas terapias, 2 terapias en cada vena, extendiendo la lesión hacia la pared posterior, dejamos nada más en medio una porción sana, pero este paciente le va a ir muy bien. Le ha ido también que está en sinusal después de 3 meses y, bueno, ya no lo puse aquí, pero su ecocardiograma de 40% de fracción de expulsión ahora está normal, más de 50% de fracción de expulsión en tan solo 3 meses. Replanteando entonces, si la fibrilación auricular es por insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular es permanente, entonces lo que tenemos que hacer es resincronizar a estos pacientes. ¿Por qué tenemos que resincronizarlos o ponerles un marcapaso? Porque estos pacientes es muy difícil de mantener un ritmo o una frecuencia ventricular rítmica. De todas maneras están con todas esas arritmias y eso deteriora al paciente. Y a veces damos fármacos que le bajan demasiado la frecuencia y el paciente se desequilibra. Entonces, el tratamiento de la fibrilación auricular permanente debe ser en base a esta irregularidad de los QRS y en base a los síntomas de los pacientes. Nosotros publicamos ya hace tiempo un posicionamiento conjunto, que fue el primer posicionamiento que se publicó en las 2 revistas más importantes de México, que son órgano de las diferentes sociedades mexicanas. Y ahí, en la parte 3, era cómo manejar el control de ritmo en pacientes con fibrilación auricular permanente y se habla de la ablación del nodo y de la colocación del marcapaso. Esto ya le explicó muy bien Ulises, el sistema normal de conducción. La conducción viene de arriba hacia abajo. Si nosotros ponemos un electrodo en ápex, pues es contrario a cualquier contracción fisiológica. Y hemos intentado hacerlo desde el tracto de salida, que es una conducción un poquito más
cercano a lo normal, pero de todas maneras cualquier estimulación que no está en el sistema de conducción eléctrica, pues es deleterio. Por eso hemos optado por esta resincronización, que es estimulando en el sistema eléctrico de conducción. Yo les digo a los pacientes que es como una carretera de cuota y una carretera libre. Los dos van hacia el mismo lugar, pero uno va más rápido que el otro. Entonces aquí hay varios ejemplos de cómo perforamos, encontramos el sistema de estimulación y aquí vemos cómo la estimulación es muy fisiológica, es prácticamente normal. Yo siempre lo pongo en unipolar porque así me enseñó el doctor Ulises, porque si lo pongo en bipolar, pues, no se ve que esté estimulando, se ve prácticamente un electrocardiograma normal. Este es otro ejemplo, cómo estamos estimulando, y el QRS es un QRS estrecho. Y en estos últimos 30 segundos, el caso 2 es un femenino de 78 años con FA permanente, dilatación severa de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo con insuficiencia mitral, FEBI de 29% y clase funcional entre 3 y 4. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos poniendo con un desfibrilador biventricular un electrodo en el electrodo del DAI en el ventrículo derecho, siempre en tracto de salida o septum medio, y ponemos el auricular como resincronización. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a mejorar la función ventricular de este paciente o de cada paciente, y como tiene fracción de expulsión baja, tenemos que protegerlo con un desfibrilador. Afortunadamente, en esta paciente, aquí vemos el resultado en el implante. Si vemos la diferencia entre B1 y B6, vemos que es menos de 50 milisegundos, y eso quiere decir que sí estamos estimulando en la rama izquierda. Al final, este es el electro, y la paciente, después de 2 meses, un ecocardiograma, la función ventricular subió a 49%, con insuficiencia mitral leve y mejoría en la clase funcional A2. En conclusiones, la fibrilación auricular es una enfermedad compleja y difícil de tratar. En la insuficiencia cardíaca se debe distinguir si la fibrilación auricular es causa y hacer evaluación temprana, o si la FA es consecuencia de esa misma insuficiencia cardíaca. En etapas terminales se debe de resincronizar la contracción ventricular, y el tratamiento farmacológico siempre debe estar combinado con el invasivo para recuperar y mantener el ritmo sinusal en todos los pacientes. Muchas gracias. Estamos muy mal con el tiempo, así que invito rápidamente a Eduardo del Río Bravo a pasar, a la doctora Leiden Suárez y Cristiano Dietrich, a ver si pueden pasar y hacer algunas preguntas. En sí, bueno, hablamos de fibrilación auricular sin fluoroscopía, ablación de fibrilación auricular en contexto de falla cardíaca, resincronización fisiológica versus biventricular, y también, bueno, a ver, alguna pregunta si quieren hacer. Les pido rápidas respuestas también. No, porque hablaste de los 4 fantásticos, pero no dijiste el porcentaje de mejoría en función ventricular con los 4 fantásticos. Y la ablación de fibrilación auricular crónica tiene como un 35% de mejoría, solo la ablación de fibrilación auricular. Entonces es mejor que los 4 fantásticos incluso. Nada más, perdón. No es el quinto fantástico. La ablación es el quinto. Es el quinto. No, es el primero. Primero, totalmente de acuerdo con el doctor Guzmán. Bien, agradeciendo a los panelistas. Rápidamente me uno a la causa del doctor Jerry. La verdad que es una lucha constante, y aquí el key del asunto es el tiempo. Todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca, búsquenle la fibrilación, porque la va a hacer. Yo siempre se lo digo a los clínicos que nos consultan: busque la fibrilación, porque muchas veces cuando ya aparecen los síntomas y el deterioro, el paciente ha estado en fibrilación que no se ha detectado porque no se ha buscado. Y en cuanto a la estimulación de resincronización, 100% fisiológica, doctora, ahí me voy con usted. En mi país, que no hay aprobación de resincro para los pacientes por las aseguradoras,
Nosotros nos hemos ido con estimulación de rama y nos ha ido bastante bien. Bueno, yo creo que un comentario final, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Si no, ya para terminar, todos tenemos entusiasmo y ganas de hacer cosas nuevas, pero a veces la realidad nos frena. Entonces, en la ablación de la fibrilación auricular sin fluoroscopía, a veces obstrucciones severas venosas no nos permiten solamente hacer el procedimiento sin rayos X. Un filtro de vena cava, también a veces es necesario los rayos X. El posicionamiento del electrodo del sensor de temperatura no siempre es tan fácil usando ICE, a veces la radioscopía nos ayuda también. En cuanto a la estimulación fisiológica, también un infarto septal nos puede complicar. Después, recordemos el trabajo de TAN que habló Ulises, hasta un 36% el bloqueo de la rama izquierda es distal. Entonces, por más que lleguemos al sitio adecuado, no podemos resincronizar. Y entonces, los que hemos sido fanáticos del seno coronario, tendremos que usar nuestra magia y es importante que no se olvide esa magia, esas técnicas que la gente joven ya es como que quiere olvidarse. Tenemos que saber usar las técnicas de seno coronario porque van a tener siempre un lugar. Así que no sé si alguien más. También el tema, Cristiano, de PFA para ablación de TB es algo que se viene, o a veces las técnicas mixtas de radiofrecuencia y PFA. Tuvimos una linda discusión con Cristiano. Si puedes comentar en 2 minutos, que va a reemplazar la PFA a la ablación epicárdica, el acceso epicárdico es siempre necesario. Entonces yo le decía, bueno, si tenemos PFA, que más radiofrecuencia que logran una ablación transmural. ¿Qué opinas? Sim, ano passado tivemos a sessão sobre a HRS, the HRS conference, e Srivas Dukipati showed what is the future for epicardial ablation. The future is no need for epicardial ablation because with pulsar field you can get transmurality. Pero yo creo que es muy importante. Se tiene uma cicatriz solamente epicárdica, por que vai queimar todo o endocárdio, tecido saudável endocárdio, para ganhar a transmuralidade? Então, eu creio que ainda teremos necessidade de chegar ao epicárdio. Esta é uma razão. As publicações mais recentes talvez não seja tão grande esta transmuralidade, porque, especialmente se o tecido é normal, a condutância de PFA não é tão boa. Se tem SCAR, a cicatriz aumenta a condutância, mas se o tecido endocárdico é normal, também a condutância, a transmuralidade não é tão grande. Então, eu creio que epicárdio ainda será necessário mesmo com PFA. Talvez a radioterapia, mas nós temos dados de radioterapia para chagas que não é tão bom o resultado. Bueno, Ana, si consideras, damos por terminada la sesión. Muchas gracias por participar.